Pocos saben la circunstancia que ocurre muy a menudo, casi todos los días en el gráfico de Bitcoin y que en realidad no cambia la previsión que nosotros hacemos, pero puede dar algún susto. Saberlo siempre nos va a hacer no saltar del gráfico cuando vemos algo así. Hoy, como otros días, vamos a hacer el análisis de Bitcoin mediante la acción del precio, con soportes, resistencias, formas que adquieren las velas y búsqueda, que esto es lo más importante, búsqueda de las trampas o de las estrategias que las manos fuertes, instituciones o ballenas nos están preparando. Hoy, como es lunes, además vamos a hacer un pequeño análisis de lo que va a hacer Ethereum. Lo haremos al final del vídeo. Vamos al análisis una vez más. Vale, la circunstancia, antes de entrar en profundidad en el análisis de hoy, que ya sabes, hoy es 30 de marzo y el análisis vale como para unos 7 días. Pero antes de entrar te quiero comentar la circunstancia que te he avisado al principio, que muchas personas no lo tienen en cuenta. Solo ocurre en el mercado de criptomonedas, o es más evidente en el mercado de criptomonedas, y hacen que muchas veces las estrategias que hemos preparado vayan justo, ¿cómo decirte? Sabes que va a ir hacia un sitio el mercado, pero hay una circunstancia que te hace saltar antes de tiempo. Esta circunstancia es la apertura, normalmente que coincide con la apertura o los primeros momentos de la apertura de la bolsa de Nueva York. Bitcoin evidentemente no cotiza en la bolsa de Nueva York, pero los fondos que tienen Bitcoin no como primer activo, no como ocurre con las manos fuertes o como nosotros de retail pequeño que estamos en Bitcoin en este caso, sino que son grandes fondos que invierten en acciones, otros activos, materias primas, pero también completan su cartera con Bitcoin, no con otras altcoins. Entonces, lo que hacen es que cuando al principio de la sesión normalmente ponen sus posiciones, tienen también en cuenta de introducir Bitcoin para cuadrar su cartera. Esta introducción fuerte de volumen, que ellas no están haciendo ninguna estrategia en Bitcoin, lo que sí que hace es alterar en cierta manera ese momento puntual del gráfico. Y lo que solemos ver es, hora española, te hablo, es sobre las 3:30, un poco así. Ahora hay que tener en cuenta el cambio de horario, pero sobre esa hora vemos una especie de mecha larga. A veces las instituciones aprovechan esa entrada de volumen para seguir su estrategia, o simplemente aprovechan para hacer una barrida de liquidez, pero no nos tenemos que asustar normalmente por esa vela. Podemos obviarla si no entra dentro de la estrategia que estamos viendo de las instituciones o de la estrategia que tenemos nosotros. Cuando vemos esa vela larga, podemos tener en cuenta que es de los fondos de Nueva York, pero no de las manos fuertes de las instituciones, y el gráfico va a funcionar exactamente como hemos dicho nosotros. Lo que pasa es que va a tener un latigazo, un mechazo hacia arriba, hacia abajo, muchas veces. Ya te digo, sobre esa hora también puede ocurrirnos siempre a las 8 de la tarde, que es cuando están cerrando sus posiciones, pero normalmente es en la apertura, y evidentemente solo de lunes a viernes. Bitcoin es un mercado continuo que funciona a las 24 horas, pero en la bolsa de Nueva York evidentemente no. Vale, después de haberte hecho esta aclaración, que me imagino que muchos lo sabéis, pero otros no, y es importante que tengáis, cuando entréis en un gráfico, por lo menos, yo lo que quiero es que tengáis al menos los mismos conocimientos que tengo yo. Si tenéis más, pues mejor os irá. También, si queréis ampliar los conocimientos que ahora tenéis con los conocimientos que tengo yo, he diseñado un curso en el que explico todas las cosas desde cero hasta entenderlas verdaderamente de forma profunda, es decir, lo que hay detrás del gráfico, no un indicador que nos dice que va a ir hacia un lado, va a ir hacia otro, hay sobrecompra, hay sobreventa. Eso aisladamente en realidad no es nada. Lo que es importante es saber las estrategias que están haciendo las instituciones, saber, por ejemplo, lo que te acabo de decir de los fondos. Esas cosas son importantes para entender lo que hay detrás del gráfico, que simplemente esto es una pantalla sin más, y lo importante es lo que se está viviendo detrás. Vale, sin más, que me he liado o me he enrollado un poquito de más de lo que pensaba con eso, y quiero ir también a Ethereum, pero vamos al lío. Vamos a poner, como otras veces, los soportes y resistencias. Ya sabes que Bitcoin siempre respeta y siempre tiene mucha actividad en esas zonas. Empezamos con el primer soporte de los $60.000, que es cuando se produjo el selling climax y el cambio de
de bear market a un mercado lateral por lo menos, o un inicio de un mercado alcista. Lo que pasa es que todavía no se ha manifestado de una forma clara. Luego tenemos los 65.000 y 69.000. Este ha sido un canal en febrero súper importante y ves que todavía tiene cierta reminiscencia ahora al final de marzo, aunque ya en marzo exploró nuevos momentos Bitcoin, pero sigue teniendo cierta fuerza. Ya tenemos 65.000, 60.000, 65.000 por arriba, ves que cambió el color, 69.000 y 74.000. Como la previsión es para 7 días y todos los días voy a seguir subiendo actualizaciones, en 7 días, por lo menos hasta que actualice, no va a romper ninguno de las barreras, de los escalones que te he comentado. Ayer fue curioso porque normalmente no recibo tantos comentarios contrarios en los comentarios, evidentemente, sobre que todo el mundo pensaba que iba a ir hacia abajo el mercado. No sé por qué, si como te explico yo, lo que van a hacer las instituciones, sus estrategias, era bastante evidente que el mercado, por lo menos el precio de Bitcoin, iba a ir hacia arriba. Y es lo que ha hecho. Tocó 65.000, cogió, como te he explicado muchas veces, el ejemplo de cuando estás en la playa y no llegas a hacer pie de forma eficiente, lo que haces un poco es bajar hasta tocar esa arena, impulsarte y sacar la cabeza. Pues un poquito es lo que ha ocurrido aquí. Ha llegado hasta los 65.000, que es una zona de actividad total, ha cogido esa fuerza y ya ves que todas las velas, incluido el doji, estoy siempre en 4 horas en Bitcoin, es todo verde. Podemos entender solo con la acción del precio. Ahora pasaré a mirar el volumen, porque eso es lo que nos da la ventaja de saber lo que están haciendo las instituciones, pero solo con la acción del precio es evidente que va a llegar a su zona fuerte, que es entre los 69.000 y mitad del canal superior, que podemos entenderlo hasta cerca de los 72.000, un poquito por abajo, pero 69.000 a 72.000 es una zona que va a funcionar siempre como un verdadero imán en Bitcoin. Vale, tenemos esa previsión con la acción del precio. Ahora vamos a ver lo que nos puede esperar con el volumen, para confirmar que el movimiento es sano y el movimiento está siendo de una forma muy orgánica y muy natural. Vemos las velas de volumen, como siempre te digo, los picos son los más importantes, que son estas velas grandes de volumen seguidas de otras 2 o 3 velas con 2, 3, 4, incluso 6 velas con menos volumen, nos están marcando la intención. Hemos visto entre una vela grande, cuando cogió esa fuerza que te digo en la zona de los 65.000, luego el volumen es un volumen bastante razonable en comparación con el spread, que es la diferencia que hay entre apertura y cierre de una vela, es bastante acorde. En el doji que hemos visto hay un poco de discrepancia, pero entra dentro de lo normal. Es un movimiento muy sano y muy natural. Podemos casi decir que, quitando esta sorpresa del otro día, es un movimiento muy, muy esperable, muy natural, y que va a continuar a hacer fuerza en la zona de los 69.000, y vamos a estar muy atentos cuando toque esta zona de los 69.000 cómo reacciona el volumen, porque eso es importantísimo. Ahora son las 2 de la tarde, estamos cerca de ver ese latigazo. No ocurre todos los días el latigazo, pero puede que ocurra hoy. Seguramente cuando veas este vídeo ya ha ocurrido, y lo que hay que tener en cuenta es lo que ocurre después de ese latigazo, es decir, el volumen que queda de una forma normal, que es de los retail o de las instituciones. Cuando veamos ese volumen, si rompe con un volumen también constante, como estamos viendo aquí, de una forma natural, de una forma que podemos decir hasta bonita, tú cuando ves las velas, si lo ves de una forma agradable, es que es un movimiento orgánico, y el movimiento va a seguir oscilando entre la zona que te digo de los 69 y 72, que es una zona muy atractiva para Bitcoin y que va a funcionar como un verdadero imán. Antes de pasar al análisis de Ethereum, quería deciros que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores en este canal, abriré, para tener un contacto más directo con vosotros, un canal en Telegram. Además, lo que te comentaba del curso, que te he dejado el link en la descripción, tiene una oferta
importantísima, el 60% hoy y mañana, es decir, mientras dure marzo. Vale, ya hemos visto la previsión, te la repito por si acaso en Bitcoin. A partir de hoy, 30 de marzo, la previsión es que el precio siga subiendo con facilidad hasta la zona de 69,72, que es una zona de imán. Debemos de ver el volumen de una forma ordenada, de una forma agradable a la vista en la ruptura, para que sea de una forma natural el movimiento. Vamos a entrar ahora en Ethereum. Y como te he comentado otras veces, todas las altcoins replican en cierta manera el movimiento que vemos en Bitcoin. Unas veces multiplican ese movimiento por 2, por 3, por 4, incluso de una forma más agresiva cuando es contraria a Bitcoin, pero lo normal es que lo replique de alguna manera. Si ves el gráfico de Bitcoin, te lo vuelvo a poner, estamos viendo este toque de los 65.000, estos picos prácticamente seguidos, y si vamos a Ethereum estamos viendo prácticamente la misma zona, la misma forma. ¿Ves? Este toque, estas 4 velas verdes, es muy similar. Podemos interpretar, una vez que hacemos el estudio para Bitcoin, Ethereum va a ser un movimiento muy natural, aunque tiene más personalidad Ethereum que otras altcoins, es decir, no está tan influenciado por Bitcoin, pero en cierta medida ya ves que replica el movimiento. Podemos poner el volumen. El volumen simple hoy, como es un movimiento bastante orgánico, bastante natural, y se ve simplemente con el volumen, no vamos a utilizar ni el VP/VR ni el volumen neto, que es para zonas más conflictivas o zonas más de tener en cuenta. En este caso ya ves que el movimiento es muy natural y veremos probablemente una parada técnica en esta zona que coincide con estos mínimos, en la zona de $2.100, un pelín más. Cuando llegue a esta zona, si estás en Ethereum, es interesante que vuelvas a analizar cómo está el volumen. Si ves un volumen normal en correlación al spread de las velas, es una ruptura que puede seguir. Si no, ten en cuenta que puede bajar buscando ese soporte de los 2000, que en Ethereum es fantástico y lo respeta mucho. De todas formas, si en un altcoin, en este caso Ethereum, no lo ves claro, lo que puedes hacer es ir a Bitcoin, que igual estás más familiarizado como cómo funciona Bitcoin, ves el movimiento, la previsión que esperas, y luego con esa idea en la mente interpretas el gráfico de Ethereum. No te he dicho los escalones, que son muy importantes en Ethereum, te los digo ahora. Aunque están muy cerca, pero son los que está respetando. Es $1.900 siempre, 2.000, ya te digo, este número, además de que hay mucha actividad, es un número demasiado redondo. Cuando hay un número muy redondo, como por ejemplo en Bitcoin 100.000, aquí 2.000, son números que todo el mundo está viendo. Seas más entendido o menos en esa criptomoneda, es algo que desde el principio te va a llamar la atención. Por eso 2.000 es un número a tener en cuenta. Otro ya por arriba es el de 2.200, y una zona que no la ha marcado, pero que es la que tienes que tener en cuenta si estás mirando ahora Ethereum, es la zona de los 2.100. Soy Miquel Vázquez, esto es Análisis Diario Bitcoin. Te agradezco mucho que hayas visto este vídeo, y como siempre te digo, esto no es un consejo financiero, sino que simplemente comparto contigo mi experiencia después de más de 15 años en el trading profesional. Nos vemos mañana.